Iglesia, preparando el camino al Rey, ¿cómo estáis? Felicidades por vuestro sexto aniversario. Los amigos, los pastores amados, Omar y Elizabeth y todo el pueblo que recibe este mensaje. Desde España os saluda vuestro hermano Juan Carlos Parra y de verdad es un honor para mí poder compartir con vosotros un ánimo, una palabra que últimamente está rondando en mi corazón, que el Señor nos está hablando también a nosotros, y sobre todo sumarme a esta celebración de vuestro sexto aniversario, que aunque está marcado dentro de este tiempo de pandemia, y no es fácil tener estas celebraciones en una manera digital o conectados por los medios de comunicación. Sin embargo, es el mismo Espíritu, la misma presencia de Dios que está con nosotros, con vosotros allí, en cada hogar, con los pastores y en este caso conmigo también desde este lugar. Padre, gracias por 6 años de vida de la Iglesia, preparando el camino al Rey que nació para poderte servir y para poder vivir tu reino y dejar la fragancia de tu conocimiento en Bogotá, en Colombia y allí donde tú les permites llegar a través de los medios de comunicación, de la palabra en la boca de tus pastores. Gracias, Señor, Señor, por lo que tú has hecho hasta ahora y el tiempo que está por delante. Confiamos en ti, Señor, y queremos, como nos dice nuestro pastor Juan Radamés, aprovechar estos días únicos que estamos viviendo en la historia de cuarentena, de confinamiento, para estar cerca de ti, para adorarte y para escuchar también lo que hay en tu corazón. Señor, y que este ánimo que encontramos en el Salmo 18 pueda llenarnos de fe, pueda llenarnos de consuelo y de santo temor. Gracias, Señor, por estos minutos que te los presento en el nombre de Jesús. Amén, amén. La palabra que últimamente ha estado sonando en mi corazón es la del Salmo 18 y es curioso porque estaba con uno de nuestros pastores hablando de lo que el domingo próximo el Señor le había dado a él y me confirmó tanto porque está basada también en el Salmo 18 y creo que es un mensaje también para vosotros en este momento. En concreto el versículo 34 y 35, donde dice el salmista, el rey David: Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Dice entonces: Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Salmo 18, 34 y 35. Es un salmo del rey David. David tenía luchas muy reales, batallas contra enemigos que no solamente eran ejércitos, enemigos que venían en su contra, adversarios, sino que tenía a veces luchas o batallas anímicas como tú y yo, también espirituales. Solamente hay que leer con atención los salmos o lo que sabemos de su biografía para darnos cuenta de que David enfrentó a muchos enemigos reales. Pero dice David: tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. La palabra adiestrar, el verbo adiestrar en hebreo es lamat. Y se traduce en la Biblia de varias formas, pero lo que implica, está relacionada esta palabra adiestrar o lamat con conceptos como el golpear con vara para disciplinar, para educar un padre. También la insistencia del maestro o del tutor para lograr algo en el alumno. Lo que hace un domador para adiestrar un caballo, o el trabajo de un entrenador, de un maestro, de un guía para enseñar y para instruir. Y fíjate qué honor es este que Dios mismo para nosotros, para David, él lo testifica, pero también para cada uno de sus hijos, Él es el que nos adiestra nuestras manos para la batalla. Él es el Padre, Él es el Maestro.
Él es el que nos entrena, Él es el que nos guía también. Además, David dice que también el Señor lo adiestra para tensar el arco de bronce. Y sabes que investigando un poco sobre el arco de bronce, puede ser o un arco que era, al ser de bronce, difícil de tensar, se requería fuerza para poderlo tensar y luego tenía una gran potencia. O también por la traducción, algunos piensan que era un arco de doble curvatura que alcanzaba la flecha potencia y distancia por esa doble curvatura impresionante. Sin embargo, el arquero tenía que tener mucha precisión, tenía que ser un arquero adiestrado, entrenado para poder dar en el blanco. Sea un tipo u otro tipo de arco, David dice, tú eres el que me has adiestrado para que yo pueda tensar, para que yo pueda usar el arco de bronce. O sea, me has hecho un guerrero. En la vida de David, el ser un guerrero no fue una cosa de la noche a la mañana, como crece un hongo, un champiñón, sino que fue un proceso de vida. Lo vemos, por ejemplo, preparándose desde joven como pastor, cuidando las ovejas, enfrentando el oso, el león. Luego vino el gigante, ya haciéndose un guerrero bajo las órdenes de Saúl, comandó a otros soldados hasta llegar a ser un gran guerrero que bajo sus órdenes salía todo Israel a la batalla porque era el rey de Israel. Entonces es un proceso, es una preparación de toda una vida y David reconoce, esto no ha sido mérito mío, tú me has adiestrado mis manos para la batalla. Sin embargo, lo que me ministra de David es que él no confía en su propia preparación, en su propio adiestramiento. Qué buen guerrero que soy. No confía tampoco en su propia fuerza. Él confía en la diestra del Señor. Por eso dice en el versículo 35, tu diestra es la que me sostiene. En Proverbios 21:31 dice que se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Decíamos que el adiestrar, la palabra en sí, la mat, es una palabra que tiene que ver con lo que es un domar un animal salvaje, como puede ser un caballo, hasta convertirse en un rocín manso que obedece, que puede ser un caballo de batalla útil para un jinete. Y David se había preparado, Dios mismo lo había adiestrado, pero sabía, como dice el Proverbio 21:31, que aunque se prepare el caballo para la batalla, sin embargo, la victoria es del Señor. Un caballo, fíjate, no llega a ser un poderoso rocín de guerra preparado para la batalla de una manera natural. Se requiere un entrenamiento, una inversión de tiempo, un trabajo, una paciencia en el domador o en el jinete. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, personalmente y también incluso como pueblo. El Señor invierte tiempo en nosotros y con paciencia nos va adiestrando para convertirnos en poderosos guerreros. David, en este momento que escribe el Salmo, es como ese caballo adiestrado, preparado para la batalla. El Señor lo ha ido llevando en etapas en su vida y ha hecho un trabajo sobre él, ha invertido un tiempo sobre David, pero David dice, tu diestra me sostiene. Así que no confía en su propio brazo, no confía en su propia diestra, sino que confía en la diestra del Señor. Eso, si leemos el Salmo 18, lo vamos a notar cómo dice que estaba rodeado por peligros, la muerte le cercaba, era imposible vencer. Dice, en mi angustia clamé al Señor y el Señor vino en mi auxilio y Él fue el que me libró, el que me hizo poderoso, el que me dio la victoria frente a los enemigos. Este salmo es maravilloso y luego lo puedes volver a leer y lo puedes recordar. Y David comienza el salmo diciendo, yo te amo, Señor, fortaleza mía, mi roca, mi baluarte, mi libertador. O sea, esto no es poesía, David lo había experimentado en su propia vida. Así que aprendemos que aunque Él nos adiestra, debemos confiar en su diestra. Él me adiestra
pero siempre debo seguir confiando en su diestra. Y nosotros también, aplicándolo a nuestra propia vida, todos nosotros estamos enfrentando batallas muy reales. ¿Qué me dices? En este tiempo de un virus que está todavía en la calle actuando, una pandemia a nivel mundial, y todas las crisis económicas y de gobierno y educativas que generan familiares de estar a veces simplemente en casa encerrados. Dicen estudios de aquí de España que se han multiplicado por 8 los suicidios en jóvenes y los problemas también mentales, las personas que han acudido al psiquiatra a buscar ayuda por ansiedad, por estrés, o simplemente porque se les ha despertado alguna patología de estos meses, de estos temores también que están rodeando el mundo. Tenemos batallas reales que pueden ser anímicas, que pueden ser espirituales, batallas en cuanto a desafíos, enfrentamos enfermedad, enfrentamos situaciones en la familia, en la economía, persecución, quizás algún tipo de nivel de persecución. Como David, el apóstol Pablo le llama a esto la buena batalla de la fe, y dice que somos soldados de Jesucristo y tenemos un reto constante en el vivir la fe y el vivir a Dios en un mundo en donde cada vez hay más un espíritu de incredulidad y un espíritu anticristo. Pero como David, el Dios de David es nuestro Dios, y podemos decir dos cosas. Primero, que Él es el que nos adiestra para la batalla. Y segundo, que su diestra nos sostiene. Y eso es una buena noticia en estos tiempos. El Señor va a usar muchas cosas para adiestrarnos. La palabra lamat implica que Él nos va a entrenar. El adiestrarnos es que Él nos va a instruir como un padre, nos va a disciplinar incluso muchas veces. Como un caballo nos va a invertir trabajo, paciencia, tiempo para domarnos. Él usará situaciones que sean retos, desafíos demasiado grandes, imposibles, como David, enfrentar a un gigante, un oso, un león, enemigos que les rodeaban, traiciones, etc. Y te sientes impotente. Entonces aprendes a confiar en Él y descubres que la diestra del Señor es real. Que esa diestra, como David, dice que el Señor vino en su ayuda y le sacó de las muchas aguas. Que esa diestra salva realmente. Y por eso David en este salmo, después de vencer en muchas formas, porque es un himno de victoria, después de haber vencido a tantos enemigos, David le da toda la gloria, todo el mérito al Señor. Entonces, ¿qué me dice de tensar el brazo, el arco de bronce? Tensar el arco de bronce, porque David dice, Él adiestra mis manos para la batalla, y dice en el Salmo, y mis manos para tensar el arco de bronce. Todos tenemos también arcos difíciles de tensar. A lo mejor hay cosas que se te dan bien, que son naturales en ti, pero yo te hablo como por ejemplo, esposo, padre, educador, pastor, ministro, trabajador, que encuentro mis arcos de bronce, que no tengo la fuerza. Estoy ahí y no encuentro en mí mismo la fuerza para tensarlo. Son desafíos de todos, de hoy en día. Quizás tú dices, wow, es una lucha la que tengo muy real en mi casa, o contra mi propia carne, o a nivel de mi trabajo, o en el ministerio. El desafío que el Señor pone por delante es como un arco de bronce que se me hace difícil tensarlo, o no tengo la pericia, no tengo la precisión para dar en el blanco. Pero ¿sabes qué? Dios mismo, ahí es donde entra la gracia, ahí es donde entra lo que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Dios mismo me da la fuerza para poder ser un padre, un esposo, para tensar ese arco de bronce a niveles de que digo, tengo que ser un director de un medio de comunicación, en mi caso tengo que ser pastor de todo un ministerio, o Dios me manda que haga algo y yo digo, Señor, ir a hablarle a una persona, escribir, colaborar en alguna forma
en el ministerio, la obra del Señor, en la vida de alguien, aconsejarle en situaciones difíciles, Señor, pero veo la gracia, que con Él tenso el arco de bronce, que Él mismo es el que me da la habilidad, adiestra mis manos para que den el blanco la flecha. Ahora, eso no quiere decir que somos supermanes, yo también me equivoco, y tú y todos nosotros. Pero sabes, Él tiene paciencia, Él sigue, cada mañana se renuevan sus misericordias, es grande su fidelidad y nos da una nueva oportunidad. Si ayer no me fui a la cama y no he sentido que he dado la talla en algunas de esas áreas y para tensar algunos de esos arcos de bronce y tengo esa sensación de que no di en el blanco, el Señor nos da cada día una nueva oportunidad. Eso es maravilloso, nos adiestra para la batalla. Y yo puedo ver cómo si ayer no tensé el arco, no peleé bien la batalla, hoy tengo una nueva oportunidad. Si hoy siento que no fui un buen caballo para mi jinete, que es Cristo Jesús, nuestro jinete, mañana yo sé que cuento con su perdón y con su misericordia y entonces tengo una nueva oportunidad. O sea, Él sigue adiestrándome y aún mis errores son parte del entrenamiento. Aún mis errores son parte de el aprender. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de mí? Sobre todo, que tenga ese corazón dependiente, humilde, esa capacidad de aprender, de dejar que Él me adiestre. Si no, es muy difícil. Y no puedo olvidar a Jesús mismo. Jesús mismo, que siendo Dios se hace hombre, pero este salmo él también lo vive porque dice en Hebreos capítulo 5, en concreto en los versículos 8 y 9, que Él aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió. Y dice que habiendo sido hecho perfecto, habiendo sido perfeccionado, dice en otra versión, llegó a ser fuente de eterna salvación. Tú lo ves con 12 años preguntando a los maestros de la ley. Tú lo ves en una maduración perfecta, en un desarrollo, siendo adiestrado por el Padre para convertirse en nuestro Maestro, nuestro Salvador, el mejor profeta, el mejor siervo. Jesús mismo se dejó adiestrar. La diestra del Señor lo sostuvo a nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un proceso, una preparación. ¿Cuánto más nosotros? Si Él lo vivió y Él dejó las huellas del ejemplo, las pisadas que tenemos que seguir, ¿cuánto más nosotros? Pero no confió en ningún momento en sí mismo, sino que confiaba en el Espíritu Santo. Eso que dice el versículo 35, tu diestra me sostiene. O sea, la diestra del Señor no solo me sostiene, sino que me adiestra. La diestra del Señor me sostiene. A Jesús lo sostuvo y lo adiestró. ¿Cuál fue esa diestra? En la Biblia, cuando se habla de la diestra del Señor, podemos pensar siempre en el Espíritu Santo. El brazo de Dios es el Espíritu Santo que está actuando en la tierra. El dedo de Dios es el Espíritu Santo y el brazo de Dios es el Espíritu Santo. Jesús fue sostenido por la diestra del Padre, el Espíritu Santo, y adiestrado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guiaba cada día. Porque el Espíritu Santo era el que le daba las palabras y sirvió por el Espíritu al Padre en sus días en la tierra. El Espíritu Santo era la diestra que le sostuvo, que le adiestró, que usó a Jesús, guió a Jesús. Tremendo. Y para nuestras vidas, 3/4 de lo mismo. Para nuestra vida el Espíritu Santo está contigo, está conmigo, está con la iglesia para cualquier desafío del tiempo que viene. Nosotros somos pocos, somos débiles, somos pequeños, no podemos vencer, no tenemos el poder para tensar el arco de bronce, pero tenemos al Espíritu Santo. Él es la diestra que nos sostiene. Él es el que nos adiestra pacientemente, el Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía, que como el domador del caballo, Él nos va haciendo mansos, Él va formando nuestro carácter, Él va mostrándonos su poder en cada batalla
para enseñarnos a vencer y hacer de nosotros grandes guerreros. Qué importante es el Espíritu Santo. Yo diría más que importante, el Espíritu Santo es la diestra de Dios, imprescindible para cada uno de nosotros. Tengo 2 versículos. Uno está en Isaías 41, versículos 10 y 13, que tiene que ver con esto. Dice, no temas, y es una palabra que te comparto en el versículo Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. Para todos nosotros y para el aniversario, recibe este mensaje de ánimo y de esperanza. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. El Espíritu Santo. Y en el versículo 13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra y que te dice, no temas, yo te ayudaré. Fíjate que aunque Él es el que me adiestra y el que me fortalece y el que sostiene mi brazo o tu brazo, nunca podemos confiar en nuestro propio brazo. Siempre confiamos en el Espíritu Santo. Confiamos, dependemos del Espíritu Santo. No es con poder ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Otro versículo está en el Salmo 73, versos 23 y 24, que son de esas citas favoritas de todos nosotros, ¿verdad? Que las subrayamos. Dice, sin embargo, yo siempre estoy contigo, dice Dios. Tú me has tomado de la mano derecha. El salmista está diciendo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Entonces el Señor con su diestra ha tomado nuestra diestra y nos está guiando con el consejo del Espíritu Santo y también nos fortalece para poder pelear. Adiestra mis manos para la batalla y para tensar el arco de bronce. Entonces quiero terminar diciéndote 2 cosas. En primer lugar, decirte que David se dejó adiestrar. Volviendo al Salmo 18, tú ves que David, en los versículos, por ejemplo, del 20 hasta el 27, David tenía un compromiso con la integridad, con la humildad. Él estaba en serio con Dios. Y era íntegro. Era un hombre que quería vivir a Dios, quería vivir rectamente. Y eso me muestra que David se dejó adiestrar, se dejó tratar por el Señor. Desarrolló esa dependencia en el Señor. Porque Dios es un caballero y Él no va a forzar a nadie. Él no forzó a Saúl le dio la oportunidad a Saúl, pero Saúl se mantuvo obstinado en la desobediencia, no aprendió de sus errores. Lo vemos fallando en desobediencia en 1 Samuel 13 y en 1 Samuel 15, cometiendo el mismo error de no obedecer. David se equivocaba, pero tenía la disposición de aprender, de dejarse adiestrar. Y eso es lo más importante, que Dios nos haya humildes para aprender. Lo más importante es que podamos ser enseñables. Corazón y disposición es lo que Dios espera de ti y de mí. El resto lo va a hacer Él. Corazón y disposición aseguran una buena formación. Otra vez, corazón y disposición aseguran una buena formación. Ánimo, iglesia, preparando el camino al Rey. Seguid sujetos a vuestros pastores, honrándoles, todos humillados bajo la poderosa mano del Señor, dejándonos en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, dejándonos entrenar, dejándonos adiestrar. Y cuando veamos que hay situaciones que para nosotros son arcos de bronce, que no podemos dar en el blanco o tensarlos, o son imposibles, son batallas, ahí es donde entra. La diestra del Señor es la que me sostiene. Quiero darte este ánimo. Y el versículo que cierra este pensamiento es maravilloso. Es un momento en el que Judá, Jerusalén, está invadida por el rey de Asiria, poderoso rey. La derrota era, humanamente hablando, segura. Pero
claman al Señor el profeta Isaías junto con el rey Ezequías. Entonces claman al Señor y el Señor les dice que les va a dar victoria, que les va a dar salvación. Y Ezequías anima al pueblo con estas palabras con las que os quiero dejar en este día. Son estas palabras. Dice en Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Es una historia que también está en Isaías, pero el texto es este. Sed fuertes y valientes. No temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, a causa, podríamos decir, de una pandemia, a causa de una crisis económica, a causa de una enfermedad, a causa de una rebeldía en un hijo, a causa de ningún enemigo anímico, espiritual, natural, dice el Señor. No temáis ni os acobardéis, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dice, y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Creo que la cita es 2 de Crónicas 32, 7 y 8. Para todos vosotros os dejo esa promesa. Con nosotros no hay un brazo de carne. No confiamos en el gobierno, no confiamos en príncipes, no confiamos en nuestro propio brazo. Con nosotros está el brazo del Señor. Confiamos en el Señor. Así que, mis hermanos, dependamos del Espíritu Santo para los próximos años de la iglesia, preparando el camino al Rey como pastores, como siervos suyos, todos nosotros. Dependamos del Espíritu Santo y confiemos en la diestra del Señor. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla, para tensar el arco de bronce. Su diestra es la que nos sostiene. Que el Señor os bendiga. Un abrazo y seguid disfrutando de esta fiesta, de este aniversario. Shalom, bendición.